Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a diseccionar una de esas herramientas financieras que, bueno, seguro que todos tenéis instalada en el móvil, o sobre la que al menos os han bombardeado con publicidad sin descanso últimamente. Sí, desde luego, la publicidad es agresiva. Totalmente. Hablamos de las aplicaciones de microinversión automática. Nos referimos a plataformas como Acorns, Stash, Plink, o incluso, esas funciones de redondeo que ya vienen integradas en la mayoría de los neobancos, como Revolut. Exacto, las que te cogen las vueltas del café. Eso es. Y el planteamiento central que nos convoca hoy surge directamente de la evidencia de nuestro material de estudio y plantea una dicotomía, yo diría que fascinante. Son estas aplicaciones, que como decías, cogen los 30 o 40 céntimos que sobran de tu café, los redondean y los meten en un ETF, una herramienta verdaderamente democratizadora para el ciudadano de a pie, o estamos por el contrario ante una trampa financiera estructural donde las comisiones fijas acaban devorando los pequeños beneficios que generan. Es la gran pregunta. Lo es, y en el intercambio de hoy yo defenderé la postura de que estas aplicaciones son financieramente regresivas y profundamente perjudiciales para el usuario, precisamente por esa estructura de costes fijos, proporcionales y por una serie de barreras ocultas que literalmente erosionan el capital. Y yo argumentaré que esas críticas, aunque matemáticamente correctas en un entorno de laboratorio, ignoran por completo la realidad del comportamiento humano. Defenderé que estas plataformas actúan como catalizadores conductuales absolutamente esenciales. Son, la herramienta que crea el hábito de la inversión en personas que, intimidadas por el sistema tradicional, de otro modo, jamás llegarían a invertir un solo euro en toda su vida. Para empezar a desgranar esto, creo que tenemos que quitarle todo el maquillaje del marketing moderno. Olvidarnos un poco de los diseños minimalistas de las apps, de los colores, y mirar la realidad matemática desnuda. Y la verdad es que los números asustan. El modelo de negocio de estas aplicaciones castiga sistemáticamente a quienes menos tienen. Es una estructura de costes que es, por pura definición, regresiva. El material de hoy nos ofrece una evidencia irrefutable y quiero que la analicemos con perspectiva. Pongamos el ejemplo clásico, una cuota básica de suscripción de $1 o €1 al mes. Parece insignificante, ¿verdad? Pero si un usuario tiene un saldo de $100 acumulados a base de céntimos, esos $12 anuales equivalen a una comisión del 12%. Un 12% de tu capital que desaparece cada año. Ya, entiendo por dónde vas. Pensemos que la rentabilidad histórica del mercado ronda el 8 o el 10%. Es decir, estás garantizando una pérdida de poder adquisitivo antes incluso de empezar. Y si contrastamos esto con el mundo real de las inversiones eficientes, la desproporción es grotesca. Un fondo indexado al S&P 500, como puede ser el Vanguard BOO, cobra apenas un 0,03% anual. Cierto. Para que nos entendamos, si metes 10.000 euros en Vanguard, te cobran 3 euros al año. En estas apps te cobran 12 euros por gestionarte 100. ¿Es una diferencia abismal? Concretamente estamos hablando de unos costes 400 veces mayores. La ilusión de abrir una app y sentirte el lobo de Wall Street viendo grafiquitos de colores, no justifica esta sangría de capital. Para el pequeño ahorrador, el coste de entrada es sencillamente ruinoso. Comprendo la contundencia de esas cifras. Y sobre el papel es imposible rebatir que un 12% es más que un 0,03%. Los números son los números. Pero la comparación directa con un fondo como el Vanguard VOO asume, de manera bastante errónea en mi opinión, que el usuario promedio de estas aplicaciones daría el salto a un broker tradicional por su cuenta si esta tecnología no existiera. Y sabemos que eso no es así. Bueno, el verdadero valor de la aplicación no reside en la eficiencia marginal del coste, sino en la automatización conductual. Lo que hace el sistema es agrupar esos céntimos que son invisibles en el día a día del usuario y colocarlos en carteras predefinidas. Y lo hace basándose en un cuestionario de riesgo súper sencillo, de 3 preguntas, que determina si tu perfil es conservador o agresivo. Ya está. Fíjate en lo que logran. Eliminan por completo la fricción, la temida parálisis por análisis y el inmenso esfuerzo cognitivo que requiere la inversión tradicional. Claro, pero Porque abrir una cuenta en Vanguard o en Interactive Brokers implica rellenar formularios fiscales, entender qué es un ticker, decidir entre órdenes a mercado o limitadas. Es un lenguaje que expulsa al ciudadano medio.
Por lo tanto, la alternativa real para este perfil demográfico, para la persona que va justa a fin de mes y carece de educación financiera previa, no es pagar una comisión del 0,03% en Vanguard. La alternativa real es tener exactamente $0 invertidos. No me convence esa línea de razonamiento porque ignora por completo el impacto a medio plazo en el propio patrimonio del usuario al que supuestamente pretende ayudar. Entiendo el atractivo de la narrativa conductual, suena muy bien decir que estamos democratizando las finanzas, pero debemos examinar los datos de uso real que tenemos sobre la mesa. Adelante. Según los datos de NerdWallet de este mismo año, de 2024, el usuario promedio de estas plataformas solo invierte entre $20 y $40 al mes provenientes de esos redondeos automáticos. Hagamos la progresión matemática juntos. Al final del primer año, este inversor novato ha logrado acumular unos $360 invertidos a base de cafés y compras en el supermercado. Bien. Los $12 de la cuota anual mínima representan un 3,3% de su patrimonio total. Sigue siendo una barbaridad comparado con los estándares de la industria. Es un porcentaje alto, sí. Y ojo, porque este es el escenario más optimista. Las propias aplicaciones te empujan constantemente con notificaciones a mejorar tu suscripción. Si el usuario opta por los planes denominados Plus o Premium, que cuestan unos $5 mensuales y te ofrecen tarjetas metálicas o supuestos análisis de mercado, la proporción de riqueza que la plataforma extrae empeora drásticamente. Estamos hablando de $60 al año sobre un patrimonio de 360. Es casi un 17% de comisión. Defender esto como una herramienta de iniciación válida es pasar por alto que estamos cobrando un peaje totalmente desproporcionado, y se lo estamos cobrando precisamente a aquellos que están en la base de la pirámide de la acumulación de riqueza. Lo siento, pero no compro ese argumento. Déjame decirte por qué. Estás aislando la cuota de $1 o incluso la de 5 como si fuera una barrera insalvable o una expropiación, cuando en realidad en la economía diaria del usuario eso representa el coste de un paquete de chicles en cualquier kiosco o de una suscripción a una plataforma de streaming que apenas usa. Ya. Ese dólar mensual no es una extracción predatoria del gran capital, es sencillamente el precio de entrada a un ecosistema que rompe el hielo psicológico. Es el equivalente exacto a ponerle los ruedines a una bicicleta. A ver, seamos sinceros, el mercado de valores es un entorno profundamente intimidante para el ciudadano de a pie. Hay un miedo reverencial, casi paralizante a perderlo todo en la bolsa. Eso es innegable. Mente al usuario que los mercados fluctúan, sí, pero que el mundo no se acaba. Le demuestra que su dinero crece a largo plazo y que no hace falta llevar traje y corbata en Wall Street para participar en los rendimientos del S&P 500. Ese aprendizaje experiencial, en tiempo real, esa erradicación del miedo inicial al ver que sus 60 céntimos generan dividendos, vale infinitamente más a lo largo de la vida de una persona que los $12 anuales que cuesta la suscripción básica de la app. Es un curso acelerado de finanzas conductuales por $1 al mes. Es un punto interesante sobre el aprendizaje experiencial, te lo concedo, aunque yo lo plantearía de otra manera. Precisamente porque esa cuota mensual visible, ese famoso dólar, es literalmente solo la punta del iceberg. Si de verdad queremos analizar el material a fondo, debemos diseccionar las comisiones invisibles y la fricción sistémica que estas plataformas introducen un poco de tapadillo. Y aquí es donde la estructura deja de ser una herramienta educativa para convertirse en un lastre real. ¿Te refieres a los fondos en sí? Sus propios fondos mágicos simplemente hacen de intermediarios. Compran ETFs de gigantes como BlackRock o Vanguard que tienen sus propios costes de gestión, típicamente entre el 0,15 y el 0,25% en este tipo de carteras agregadas. Este porcentaje se descuenta internamente del valor del fondo cada día. Jamás aparece como un cargo explícito en el extracto mensual del usuario, por lo que el usuario está pagando doble sin saberlo. Paga la app y paga al creador del ETF. Es cierto que el expense ratio existe, sí. Pero la segunda capa es aún más insidiosa. Me refiero a lo que en la jerga conocemos como cash drag, o el lastre del efectivo inmovilizado. Piensa en la mecánica. La aplicación no manda tus 40 céntimos a la bolsa al instante. Retiene todos esos redondeos en una cuenta puente hasta alcanzar mínimos operativos, que suelen ser de 5 o 10 dólares, simplemente para minimizar sus propios costes de transacción. Claro, por eficiencia técnica. Pero fíjate a qué precio. Durante ese periodo de acumulación, que puede durar semanas dependiendo del ritmo de gasto del usuario, ese dinero está completamente parado.
Imagínate esto en una semana donde el mercado sube un 3%. El usuario se pierde esos mejores días de cotización por culpa de esta fricción técnica impuesta por la app. Y sabemos, por décadas de datos, que perderse los 10 mejores días del año en bolsa erosiona catastróficamente la rentabilidad a largo plazo. Es un argumento convincente, lo admito. Pero ¿has considerado cuál es el destino real de ese dinero si la aplicación no interviene en primer lugar? Estás analizando el cash track como si el usuario estuviera perdiendo una oportunidad de optimización perfecta, pero la alternativa para este perfil no es una ejecución instantánea en un broker de alta frecuencia. Esa fricción temporal del efectivo inmovilizado durante unos días mientras se alcanza el umbral de los $5 sigue siendo estadística y conductualmente muy superior a la alternativa por defecto. ¿Y esa alternativa es? Tener el 100% de ese capital inmovilizado permanentemente en una cuenta corriente tradicional. Una cuenta que, seamos claros, no genera absolutamente nada de interés y donde ese dinero va perdiendo poder adquisitivo día tras día, mes tras mes, por culpa del efecto implacable de la inflación. Ya, pero... ¿Estás juzgando una herramienta diseñada específicamente para novatos absolutos, utilizando los estándares de eficiencia de un gestor de patrimonios profesional o de un asesor financiero de alto nivel? Es como criticar un triciclo porque no tiene la aerodinámica de un coche de Fórmula 1. La perfección matemática de estar invertido cada segunda del día con los mínimos costes de gestión posibles es un ideal muy noble en la teoría académica. Pero exigir ese nivel de sofisticación y optimización desde el día 1 es precisamente lo que aleja a las masas de la inversión. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en este caso, lo bueno es que por fin están poniendo a trabajar su dinero, aunque sea con unos días de retraso. Pero fíjate que al protegerlos en exceso de esa sofisticación, las plataformas incurren en un coste psicológico formidable, un coste que sustituye la verdadera activación financiera por una falsa complacencia. Y aquí es donde la estructura de estas apps se vuelve realmente cuestionable desde el punto de vista del diseño. Las notificaciones constantes con confeti digital, los sonidos de monedas tintineando, los mensajes hiperbólicos de felicitación, todo esto crea una falsa sensación de logro. El cerebro del usuario marca la casilla mental de «ya soy inversor, ya estoy haciendo los deberes con mis finanzas». Y, como resultado directo de esa dopamina barata, detiene cualquier investigación o esfuerzo adicional por buscar opciones mejores, más eficientes o más adecuadas a su edad. Y si bajamos esto a largo plazo, el material nos da un golpe de realidad tremendo. Miremos el cálculo. Si una persona invierte $30 al mes durante 10 años, asumiendo un retorno promedio del mercado del 8%, lograría acumular unos $5.400. No está mal. Exacto. Es un gran avance. Sin embargo, las cuotas mensuales de $1 o $3 restan entre $120 y $360 de forma directa a ese capital. Y lo que es más grave, y lo que la gente olvida, se pierde todo el interés compuesto que ese capital drenado habría generado durante esa década. El coste de oportunidad es masivo. Entiendo la matemática detrás de eso. Pero por si todo esto fuera poco, pongámonos en el caso de que el usuario finalmente despierta, se educa, se da cuenta de las comisiones y decide dar el salto y migrar sus fondos a un broker real. Ahí es donde se encuentra con el muro final, la tarifa ACAT o ACAT Fee. Estas aplicaciones te cobran entre $25 y $75 simplemente por transferir tus propios activos a otra entidad. Es una barbaridad. Es exactamente igual que si reservas una habitación de hotel baratísimos, te quedas a dormir y cuando quieres hacer el checkout y llevarte tus maletas, el recepcionista te cobra $75 simplemente por abrirte la puerta de salida. De repente, lo barato te ha salido carísimo. Retienen el capital del usuario como rehén para desincentivar la salida. Yo lo abordo desde un ángulo distinto, al menos en la primera parte de tu planteamiento. Respecto a ese cálculo a largo plazo y la crítica a la gamificación, mi posición es que ese interés compuesto de $5.400 jamás llegaría a existir en primer lugar si no fuera por esa misma app. El confeti digital, los colorines, los sonidos, por infantiles o banales que nos puedan parecer desde una perspectiva puramente académica, son un refuerzo positivo inmensamente necesario. Sí, generan retención. Sirven para mantener la constancia en un perfil de usuario que, por definición, carece de disciplina de ahorro autónoma. Esa dopamina es el motor que mantiene la máquina del ahorro funcionando.
Dicho esto, valoro profundamente la precisión de tu análisis final sobre las barreras de salida. Desde la honestidad intelectual, debo conceder que la barrera de la cat fee de hasta $75 representa un problema estructural real y objetivamente perjudicial para el ecosistema. Es indefendible. Es que bloquea al usuario. Totalmente. Nos revela que, efectivamente, estas plataformas tienen un límite de utilidad. Llega un punto en el que dejan de priorizar el bienestar y la educación financiera del usuario para centrarse en proteger a toda costa su propio volumen de activos bajo gestión, el famoso AUM. Quieren que la fricción de salida sea tan dolorosa que el usuario prefiera dejar el dinero ahí muerto antes que pagar la penalización. Es innegable que llega un momento en la curva de aprendizaje en el que lo que era una rampa de acceso y una herramienta útil se convierte en un lastro opresivo. Y es precisamente esa transición la que me lleva a sintetizar mi postura en este encuentro. Si bien podemos llegar al consenso de que la intención original de estas apps, democratizar la inversión, acercarla al ciudadano común, quitarle el estigma elitista a la bolsa, es noble e incluso socialmente necesaria, su ejecución actual es sumamente ineficiente y en muchos casos abusiva. Las estructuras de comisiones fuertemente regresivas que castigan al pequeño ahorrador, el peaje invisible del cash drag que inmoviliza capital en los momentos clave y muy especialmente las penalizaciones punitivas de salida, como la tarifa ACAT, hacen que estas aplicaciones terminen funcionando como una excusa tremendamente costosa. Permiten al usuario sentir una complacencia temporal, sentir que está tomando el control de su futuro financiero, mientras que, en la más estricta realidad matemática, está siendo sometido a una extracción de rentas desproporcionada en relación al poco capital que posee. Un principio fundamental de las finanzas conductuales. La perfección matemática no debe convertirse jamás en la enemiga de la acción. Para aquellos que sufren de verdadera parálisis financiera, para los que la sola idea de entrar en la web de un broker, ver unas velas japonesas y abrir una cuenta de corretaje les genera ansiedad y sudores fríos, estas aplicaciones representan un primer paso absolutamente crítico y funcional. Son una rampa de acceso necesaria hacia el complejo mundo de la acumulación de capital. Cumplen una función vital enseñando mediante la práctica, en el día a día, que la inversión sistemática y constante es indolora, que los mercados no son un casino amañado y que la paciencia es efectiva a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que nuestro escrutinio del material hoy nos lleva a un punto de convergencia indiscutible entre ambas posturas. Existe un umbral claro y cuantificable en el que la utilidad educativa de la plataforma expira y los costes empiezan a devorar los beneficios. Tal y como sugiere la evidencia que hemos manejado, cuando el saldo acumulado de un usuario supera los $500, esos ruedines de la bicicleta de los que hablabas dejan de proporcionar estabilidad y directamente comienzan a frenar el avance. Es en ese preciso instante de madurez financiera cuando resulta imperativo quitarse los miedos y tirarse a la parte honda de la piscina. Totalmente de acuerdo en ese punto. Alcanzado ese umbral de los $500, el usuario ya ha hecho lo más difícil. Ha adquirido el hábito del ahorro y ha ganado confianza viendo cómo se comporta su dinero. Ya está preparado. Ese es el momento exacto para migrar hacia brokers tradicionales que operan sin comisiones de compraventa. Hablamos de instituciones consolidadas como Fidelity, Charles Schwab o Interactive Brokers, que hoy en día, gracias a la presión del mercado, también permiten la compra de fracciones de ETFs. Es decir, puedes seguir invirtiendo 5 o 10 euros, pero sin que te impongan esas cuotas mensuales fijas y accediendo a expense ratios que son verdaderamente competitivos a nivel global. El triciclo cumplió su función. Toca subirse al coche. Y para aterrizar todo este análisis en la esfera personal y práctica, queremos invitar a quienes nos escuchan a evaluar su propia situación financiera frente a estas herramientas. Os proponemos aplicar 4 preguntas fundamentales que derivan directamente de los datos que hemos desgranado hoy. Primero, haced este cálculo rápido en casa. Dividid vuestra cuota mensual de la app entre el saldo total que tenéis invertido en ella. Si ese número supera el 1%, estáis asumiendo una carga ineficiente que va a lastrar vuestro futuro. Segundo, revisad constantemente la pestaña de vuestra aplicación donde pone dinero en espera o pending. Identificad cuánto capital vuestro está ahí dormido, aparcado sin generar nada, sufriendo ese cash drag del que hablábamos. Tercero, y esto es clave para vuestra educación,
Haceos la pregunta de si conocéis realmente los ETFs que componen la cartera que la app ha elegido por vosotros. ¿Sabéis en qué empresas invierten? ¿Cuáles son sus expense ratios internos? Invertir a ciegas, fiándose solo de una barra de progreso de colores, nunca es la estrategia óptima a largo plazo. Y cuarto, quizás la interrogante más introspectiva de todas. Preguntaos con total sinceridad si estáis utilizando la extrema comodidad y el confeti de la aplicación como una simple excusa mental para no dar el siguiente paso, para no tomar las riendas de verdad de vuestra educación financiera. Abordar nuestras decisiones económicas con este nivel de rigor analítico es lo que nos permite separar la mera conveniencia del verdadero crecimiento patrimonial. Someter las herramientas que la tecnología nos ofrece a un escrutinio profundo, mirarlas desde múltiples ángulos y cuestionar sus modelos de negocio es el único camino válido para asegurar que nuestro capital trabaje para nosotros y no a la inversa. El material que hemos puesto sobre la mesa hoy demuestra que, detrás de la aparente simplicidad del invierte tus vueltas, aún queda muchísima complejidad por explorar en esa delgada línea donde se cruzan la tecnología, la psicología y las finanzas personales. Ha sido un intercambio de perspectivas sumamente enriquecedor. Creo que nos queda clarísimo que las soluciones empaquetadas en aplicaciones simples para problemas tan complejos como la creación de riqueza rara vez están exentas de matices importantes, de costes ocultos y de contrapartidas estructurales. Dejamos sobre la mesa los argumentos, los datos empíricos y las reflexiones conductuales para que cada individuo juzgue de forma crítica el mérito de estas plataformas en su propia economía. Absolutamente. Y con esa reflexión finalizamos nuestro encuentro de hoy. Hasta la próxima ocasión.